Este video es una breve introducción y nociones básicas sobre la electricidad industrial. Comencemos por entender cómo funcionan las redes eléctricas. Toda red eléctrica comienza por generarse esta energía. Eso lo hace esta máquina que es el alternador. Este consta principalmente de dos piezas, un rotor, que es la pieza que rota, y un estator, que es la pieza que está estática. El rotor tiene un embobinado, al cual se le hace pasar una corriente continua, y esto genera un campo magnético. Este campo magnético giratorio asociado a este rotor es captado por las bobinas del estator y esto le induce una fuerza electromotriz o induce producir electricidad. Este estator concretamente tiene tres embobinados diferentes desfasados 120 grados entre sí. De esta manera se genera la electricidad trifásica. Entonces, bajo ese principio solamente hay que hacer girar el rotor del generador. Esto se hace de diferentes maneras. La más eficiente y la más limpia es la energía termonuclear. La fisión nuclear genera calor y este calor se le agrega agua para generar vapor de agua y este vapor es el que mueve las turbinas. En Venezuela, aunque no lo crean, teníamos un reactor nuclear desde los años 60, 80 hasta el 91. Concretamente es de solamente 3 megavatios. Para ponerlo en contexto, el de Chernobyl tenía 3200 megavatios. Esto lo iban a actualizar en el 2001, que gracias a Dios no lo actualizaron. Tenemos 3 termoeléctricas. En esta se hace quemar diésel y hay 3 plantas termoeléctricas. Y las más conocidas, las más utilizadas, son las hidroeléctricas. La más conocida es esta, que es el Guri. Aquí también se le agregarían las energías renovables, pero como no he visto el primer campo eólico aquí, también contamos con un sistema de respaldo en las empresas, básicamente una planta gigante. Estas pueden variar de tamaño dependiendo de las posibilidades, de las necesidades de la empresa. Puede ser un motor de camión, en este caso un motor de barco, adosado a un gran generador. Esto genera suficiente energía para que la empresa funcione aún sin el suministro de la red eléctrica. Entonces la red eléctrica funciona de esta forma, generado en las plantas, sea de cualquier tipo, y tiene que ser transformada, porque por mucho voltaje que genere una planta, solamente va a generar, como ejemplo, que sean 36.000 voltios, es suficiente para transportarlos por cientos o miles de kilómetros hasta las residencias o las industrias. Entonces se utiliza esta máquina que es el transformador para elevar esa tensión. Este funciona con dos devanados o dos enrollamientos de cable. Este cable obviamente está barnizado para no hacer contacto entre sí, porque si no, no sería un embobinado, sería solamente un cable. En este embobinado, al hacerle pasar corriente alterna, se forma un campo magnético cuyos polos también se alternan por estar asociada a la corriente alterna. Y esto induce electricidad o fuerza electromotriz sobre este otro devanado. Si el devanado primario, que como se observa aquí tiene menos vueltas que el devanado secundario, si se le induce la electricidad al devanado de menos vueltas, induce sobre el que tiene más vueltas y multiplica el voltaje. Si se hace al contrario, se le aplica la electricidad al devanado de alta tensión que tiene más vueltas. Este induce sobre el devanado que tiene menos vueltas y reduce la tensión. Entonces, a grandes rasgos, de esta manera que se utilizan los transformadores para multiplicar o dividir el voltaje. En este caso para subirla y en los demás casos para bajarla. La manera más eficiente no es uno frente al otro, sino uno dentro del otro, y aquí hay un núcleo de hierro para confinar ese campo magnético y hacerlo más eficiente. Como es trifásico, serían 3 veces este mismo sistema conectado en estrella. Y esto es lo que realmente nos interesa en los transformadores, que la conexión estrella, este tipo de conexión cancela gran parte de las cargas y reduce aún más el voltaje. Y de aquí, de esta conexión, salen 3 cables, que serían las 3 fases que vamos a utilizar en la industria. Sería L1, L2 y L3. Y en este nodo que se forma al conectar estas 3 fases, se forma el cable de neutro, que es cuando se cancelan todas las electricidades entre sí. Y en el caso de que no haya un equilibrio del consumo de las cargas, se regresa por este cable de neutro y se equilibra automáticamente. Aquí se transforma, se eleva el potencial a 380.000 voltios, se transporta por las redes de alta tensión, que son las que vemos en la autopista, las torres gigantes de 50 metros. Pero estas torres tienen la particularidad que no puede haber ninguna edificación ni nada debajo de ellas, ningún parqueadero de autos ni nada. Y estas torres no pueden entrar a las ciudades,
Por esa razón, a las afueras de la ciudad hay una subestación que reduce este voltaje a 132.000 voltios para hacerlo más manejable. Por último, llega una subestación de distribución. Aquí se baja a 20.000 voltios para los grandes consumidores y 15.000 o 7.500 voltios dependiendo si es una red rural o urbana. En el caso de las residencias sería red monofásica y en las industrias red trifásica. Esto es una red monofásica, o cómo trabaja una red monofásica, que es la que utilizamos en las residencias, que no es la que vamos a utilizar en las industrias, pero al mismo tiempo es importante saber cómo funciona. Y en el caso de una nanoindustria, una pequeña empresa, lo más seguro es que utilicemos esta red monofásica. Una red monofásica, aquí puse el neutro que viene del transformador de alta tensión. Vamos a suponer que tú tengas unos 7500 voltios. Aquí viene el cable de neutro y solamente una de las fases. Las otras fases se utilizan para otros transformadores y otra red. Una red monofásica utiliza el cable de neutro y una de las fases. Suponiendo que tiene unos 7500 voltios, esto lo va a reducir. Esto es una manera, un esquema de cómo es el devanado de un transformador. Este lo reduce en dos semifases. Una semifase de 120 voltios y otra de 120 voltios. Pero como viene de la misma fase y es monofásico, estas semifases se pueden sumar. 120 más 120, 240. Cosa que no se puede hacer con la trifásica. Entonces una residencia utiliza un cable de una de las semifases y el neutro. Y en caso que tenga un aire acondicionado o una máquina que necesite mayor voltaje, se utiliza las dos semifases para completar la fase de 240 voltios y el neutro. Y aquí vemos cómo se comporta una red monofásica. Estos son fasores. Estas ondas, pues, que vemos que tienden a cero en un momento y cambian de polaridad, y tienden a cero de nuevo y vuelven a cambiar de polaridad entre norte y sur. Esto tiene como consecuencia que los motores no tengan tanta potencia como las redes trifásicas y que generen más calor. Pero tienen la ventaja de que es más fácil conseguir una red monofásica de 240 voltios que una red trifásica. Y bueno, eso va a depender de las posibilidades de cada empresa. Y esto es lo que realmente vamos a utilizar en la empresa, que es la red trifásica. Aquí tenemos las tres fases que vienen del transformador. Bueno, este sería un transformador que está dentro o a las afueras de la empresa, que es lo que va a alimentar la empresa. Estas serían las tres fases de alta tensión, 20.000 voltios, por ejemplo. Y será reducido a un voltaje más manejable para la empresa. Este voltaje depende del tamaño de esa empresa, si es pequeña, mediana o grande o giga empresa. Según la norma Covenin 159 de 1997, a una empresa pequeña se le suministra red trifásica, pequeña pero suficientemente grande para tener una red trifásica, 120 voltios por fase. A una empresa más grande, 277 voltios, en caso que sea una empresa que tenga grandes requerimientos energéticos, hasta 600 voltios, que es el máximo que se le puede suministrar. En el caso de una empresa mediana que tenga 127 voltios por fase, quiere decir que tiene 127 voltios en la fase 1, en la 2 y en la 3, cuando se conecte a la red trifásica, vamos a ver qué voltaje vamos a tener. Una red trifásica en el generador está desfasado 120 grados entre sí. Por esta razón, cuando está en su pico máximo, una de las fases, las otras dos no van a estar. Por eso no se suman las tres al mismo tiempo. Entonces no podemos sumar 127 por 3. No vamos a tener casi 400 voltios en el caso que tengamos 127 voltios por fase. Si vemos aquí en un momento de voltaje entre dos fases, vemos que la tercera está completamente opuesta. Esto aquí tiene una serie de ventajas. Por ejemplo, en el caso de una red trifásica que contemos con 220 voltios, al ser trifásica, este voltaje se distribuye en las tres fases y necesitamos cables hasta 70% más pequeños, y eso es un ahorro de costo. Los motores trifásicos son mucho más sencillos, por ende son más baratos. Además entregan hasta 150% más de potencia que un motor monofásico. Eso viene dado porque en ningún momento, como vemos en esta gráfica, en ningún momento tiende a cero el voltaje. Siempre hay una potencia. Entonces, ¿cómo se suma? Primero, solamente vamos a tomar en cuenta dos de las tres fases para saber cuál es el voltaje de línea. El voltaje de fase es el voltaje de la fase con respecto al neutro. Y el voltaje de la línea es el voltaje respecto a dos de las fases. 1, 2, 2 y 3 o 1 y 3. Entonces, si
calculamos el voltaje entre la línea 1 y la 2, sería el voltaje de la línea 1 menos el voltaje de la línea 2, ambos con respecto al neutro, por supuesto, porque el voltaje es un diferencial de potencial. Si tomamos el voltaje con respecto a la línea 1 y la 2, vemos que la 3 está completamente opuesta. Entonces en ese momentum está cancelada. Y por esa razón solamente tomamos en cuenta dos de las fases, pero sabemos que son las tres fases. Sabemos que será el voltaje de las tres fases, pero solamente serán los dos. Entonces el voltaje sería dado por esta ecuación, que el voltaje de la línea sería 2 veces el voltaje de la fase con respecto al neutro por el coseno de 30 grados, que es el que se forma en esto, que aunque parece un vector y se comporte como un vector y tiene todas las características de un vector, es un fasor. Y finalmente vamos a utilizar esta ecuación para hacer la sumatoria de los voltajes de línea, que sería utilizando el voltaje de fase multiplicándolo por la raíz de 3, que sería una constante de las redes trifásicas. Entonces raíz de 3 por 127 voltios, 220 voltios. Entonces en el caso que tengamos 127 voltios por fase, tendríamos 220 voltios por línea. En el caso que sea una empresa más grande, que por pedido se le suministra mayor voltaje de 254 voltios, tendríamos 440 voltios de línea. ¿Por qué es importante saber esto? Porque según el voltaje que tengamos en la línea, vamos a conectar de una manera u otra los motores o las máquinas trifásicas. Todos los motores tienen una placa de características y una caja que es donde están los terminales de los devanados internos, que se le llama bornera. Entonces vemos la placa de características. En este caso es una placa de características europea porque tiene 50 Hz. En el caso de las americanas tiene 60 Hz, o en el caso de Venezuela trabaja a 60 Hz. Esto quiere decir que la polaridad cambia 60 veces por segundo. En ese caso estos voltajes se elevarían. Pero vamos a hacernos la idea que aquí dice 440 y aquí 220 para fines didácticos de este ejemplo. Si tenemos un bajo voltaje de 220 voltios de línea, vamos a conectar el motor según esta placa. 220 lo vamos a conectar en triángulo. Y en el caso que tengamos un alto voltaje 440 voltios de línea, aquí lo vamos a conectar en estrella. Esto quiere decir estrella. ¿Cómo es eso? De esta forma. Conectarlo en triángulo. Vamos a conectar el principio de un devanado con el final del otro. De esta forma se van a formar 3 nodos. En la bornera vamos a ver 6 terminales, aunque hay motores de 9 y algunos antiguos hasta de 12 terminales, pero el más común es de 6 terminales. Vamos a colocar unos jumpers o unos puentes para hacer esta conexión de este tipo. Y aquí colocamos las tres fases, el L1, el L2 y la L3. De esta manera trabaja un motor a 220 voltios. ¿Por qué? Porque si tenemos los 127 en el principio y en el terminal de cada devanado, estas se suman de manera fasorial y tienen 220 voltios por devanado. Si lo hacemos en estrella, que sería de esta forma, sería colocar el jumper aquí arriba para formar un nodo, como en los transformadores, se cancela aparte de las cargas entre sí. Y solamente de los 127 voltios, solamente 127 voltios va a recibir el devanado o cada uno de los devanados del motor. Ahora con un alto voltaje lo conectamos en estrella. Si lo conectamos en estrella, como el voltaje es mayor, se van a cancelar parte de las cargas, pero solamente va a recibir el voltaje de la fase cada devanado, porque este es el voltaje máximo que puede soportar un motor. Esto es súper importante porque si nos equivocamos y contamos con una red de alto voltaje, 440 voltios de línea, y nos dice que solamente lo puedo conectar en estrella para que se cancele, y me equivoco, lo conecto en triángulo de esta forma, porque va a recibir 440 voltios cada devanado del motor. Y estas son las consideraciones que hay que tener para conectar un motor. Ahora vamos a ver cómo se conecta una máquina trifásica, sea un motor, una máquina de soldar, una resistencia o cualquier otra máquina que utilice las tres fases al mismo tiempo. Para empezar, toda empresa tiene un control maestro en el que entran
las tres fases y se cierran en caso de emergencia. Ese control maestro después se distribuye a las máquinas del proceso industrial de una empresa, a cada una de las máquinas, a las luces, computadora o cualquier sistema que necesite electricidad. Pero nosotros lo vamos a hacer de manera más sencilla. Vamos a esquematizarlo de esta forma. Solamente vamos a poner la línea 1, la 2 y la 3 y el cable de neutro. Vamos a hacernos la idea de que aquí está el control maestro, aquí está el control auxiliar. Cuando se corta el suministro eléctrico se enciende automáticamente el sistema de respaldo y la alimenta. Pero vamos a simplificarlo y solamente vamos a utilizar el cable 1, 2 y 3, o las tres fases y el neutro. Para empezar, toda máquina eléctrica se le conecta unas protecciones para la máquina misma y otras para el operador o para el usuario. Primero se le conecta una llave termomagnética. Se simboliza de esta manera. Aquí tiene una protección térmica y una magnética. La protección térmica consiste en que se calienta unas láminas dimetálicas en el interior de los componentes, y esto se dispara y se desconecta de la red eléctrica para evitar que se dañe el motor, por ejemplo. Y la magnética, en el caso de cortocircuito, se magnetiza una bobina, se genera un campo magnético y esto dispara un sistema que se desconecta de la red. Por eso es térmica y magnética al mismo tiempo. Después de la llave termomagnética viene un disyuntor. Es el componente más importante no para proteger las máquinas, sino para proteger al operador. De hecho, en las calles se le llama guardavida o guardamotor. Se simboliza de esta manera. Como ven, la conexión es muy fácil, tanto de la termomagnética como del disyuntor. Esto tiene aquí unos terminales con unos tornillos de entrada y de salida. Se conecta 1 con 2, 3 con 4, 5 con 6. Y en este caso, que son tetrapolares, tiene para el cable neutro, pero no todos tienen para el cable neutro. Algunos solamente tienen para las tres fases. Igualmente se conecta el disyuntor 1 con 2, 3 con 4, 5 con 6 para entradas y salidas. El disyuntor por dentro tiene un toroide o un sensor que mide la fuga de corriente. Cuando una máquina consume corriente, hay un balance de energía. La cantidad que entra tiene que ser igual a la que sale. Si hay una diferencia, este sensor lo detecta y se dispara el sistema. Cuando hay una fuga de corriente, cuando hay una electrocución accidental. Si por accidente tocamos uno de los cables de la fase, nosotros nos convertimos en un cable de tierra y hay una fuga de corriente. Y una electrocución más indirecta es cuando un motor o cualquier máquina tiene un cable en mal estado o un devanado está haciendo contacto con la carcasa y lo tocamos en ese momento, y la electricidad viaja a través de nosotros hasta la tierra física. En ese momento se produce una fuga de corriente y hay una variación entre lo que entra y lo que sale. Estos disyuntores están calibrados a 30 miliamperios. 30 miliamperios porque es el umbral de seguridad. A 1, 2, 3, 4 miliamperios, 10 miliamperios tenemos estertores, no podemos controlar. Ya a 30 miliamperios es los miliamperios que no son letales todavía. Ya a 60, 100 miliamperios genera desfibrilación ventricular, a 200 ya separa el diafragma, a 300 ya hay quemaduras por todo el cuerpo. ¡Tengo miedo! Y a 900 ya es mortal, y ni les cuento a 1000 miliamperios. Y por último, el contactor. Se simboliza de esta manera. Se conecta igual 1 con 2, 3 con 4, 5 con 6 y además tiene la conexión A1 y la A2. Esto es la alimentación de la bobina interna del contactor. Además tiene un contacto auxiliar. El contactor funciona de esta manera. Tiene un embobinado que se alimenta por A1 y A2. Cuando se alimenta se convierte en un electroimán y atrae todo este sistema. Cuando atrae todo este sistema, hace contacto al mismo tiempo las tres fases. Entonces, con alimentar A1 y A2 se cierran estas tres fases al mismo tiempo y pasa la electricidad para la máquina que necesitamos.
Además de esto, para conectar una máquina trifásica necesitamos los pulsadores, normalmente abierto y normalmente cerrado. Este sería el normalmente abierto, que cuando lo pulsamos se cierra el circuito, normalmente están en verde, y el pulsador normalmente cerrado, que el circuito está cerrado y cuando lo pulsamos se abre el circuito en rojo. Esto para un sistema arranque y parada directo de un motor. También se puede colocar un interruptor simplemente, pero en el caso de los motores no es conveniente usar ese sistema. Eso se utiliza para luces o para bombas que tienen una boya eléctrica, pero para motores de un proceso no se utiliza los selectores, sino estos sistemas de arranque y parada. Ya veremos por qué. Para que funcione este montaje, alimentamos la bobina A1 y A2 del contactor. La electricidad pasa por aquí y llega hasta el contactor, y cuando alimentamos la bobina se cierra y pasa hasta la máquina, en este caso un motor. Colocamos el motor, en este caso un molino, y ya así la máquina debería funcionar. Entonces, en el caso de que este molino se tranque o trabaje en exceso, aumenta el consumo de corriente, se calientan los cables, se calienta el sistema y se dispara o el disyuntor o la llave termomagnética. Y en el caso de que haya una electrocución, se debería disparar el disyuntor. Pero además, todas las máquinas deberían tener este cable a tierra conectado a un electrodo en la tierra. Esto hace que en lugar de la electricidad viajar por nosotros, viaje a través de este cable de tierra y se descargue por la tierra física. Este otro sistema de seguridad sería el quinto cable que vamos a utilizar. Entonces, el sistema montado de esta manera ya debería funcionar. Si cerramos el circuito pulsando el botón del pulsador normalmente abierto, se cierra el circuito, se alimenta la bobina A1 y A2, se cierran los tres contactos al mismo tiempo y hace funcionar el motor. Entonces, si pulsamos el botón, arrancaría el motor. Pero si lo soltamos, se apaga. Y como no podemos poner un obrero o un pasante todo el día con el botón ahí pulsado, necesitamos automatizar este proceso. Para eso vamos a utilizar este sistema auxiliar del contactor, que sería el auxiliar, la conexión 13 y la 14. Vamos a hacer una conexión en paralelo del botón de normalmente abierto, de esta manera. Cuando conectamos de esta manera, si pulsamos el normalmente abierto, que se cierra el circuito alimenta la bobina A1 y A2 y cierra los tres contactos al mismo tiempo, pero también cierra el contacto auxiliar. Se regresa hasta el cable de la fase, esquivando, por decirlo de una forma, el contacto normalmente abierto, y quedaría enclavado de esta forma. Lo pulsamos, arranca el motor, lo dejamos de pulsar y sigue encendido. Y esto sería el enclavamiento del contactor. Esto sería la maniobra de arranque y parada de manera directa. Ahora, la manera directa tiene el defecto de que tiene un alto consumo de corriente, aunque tiene la ventaja de que es la más barata. Aquí vemos la gráfica de un arranque directo, el consumo de corriente, y aquí vemos un arranque estrella triángulo. Estrella triángulo en el caso de que se pueda hacer esa conexión, en el caso de que el voltaje los permita. O sea, en estrella un voltaje menor y en triángulo el voltaje ideal, que es el voltaje máximo que podría soportar ese motor. Esta maniobra se hace con tres contactores más. Este mismo montaje, pero con un contactor para que arranque en estrella, un timer que hay que colocar en el sistema y luego pasa a triángulo. Y sería un arranque más eficiente. Lo apagamos, abriendo el circuito, y esa sería la maniobra. Esto sería el montaje del arranque estrella triángulo. Se utilizan los tres contactores y un timer.
pero es básicamente lo mismo. Y estos son sistemas más modernos, que es un variador de frecuencia. Este es un sistema electrónico que va aumentando el voltaje de a poco para que el motor arranque de manera más eficiente. También hay un arrancador suave, pero son sistemas muy costosos. De hecho, ese sistema cuesta lo mismo que el motor. A este mismo sistema se le pueden agregar varios accesorios dependiendo de las necesidades. En el caso de que no sea un molino, sino que sea una bomba, para llenar una cisterna se le coloca una boya eléctrica. Esta boya se enciende cuando el nivel está abajo y se apaga cuando el nivel está arriba. Sería este mismo sistema similar, pero aquí se sustituiría estos cables y estos botones por una boya eléctrica. Y en el caso de que el motor sea de una unidad motocompresora o de una resistencia, es decir, el compresor de una nevera, esto no tendría un arranque y parada por botones, sino tendría un termostato, pero sería similar al mismo montaje. Entonces estos sistemas tienen la ventaja de que el voltaje es directo, es un relevador prácticamente, y estos cables se pueden extender hasta un panel de control. Por ejemplo, aquí está todo el proceso, todos los motores conectados a un proceso industrial de un esquema tecnológico, y todos los pulsadores están aquí en un panel de control central y no hay que ir físicamente a cada sistema a prender las máquinas. Que igual se podría colocar, encenderlos directamente con esto, pero sería inseguro. Además, este sistema tiene la ventaja de que si se corta el suministro eléctrico en un momento, se apaga y no se prende hasta que no le deja el pulsador nuevamente, porque puede ocurrir, y de hecho ha ocurrido, que se corta el suministro eléctrico cuando tienen un selector aquí y no tienen este arranque y parada por botones pulsadores, que el operador o mete la mano en ese momento y llega el suministro eléctrico y le cercena los dedos, o en el mejor caso es el final de turno y las máquinas quedan encendidas toda la noche. Por esa razón, para este sistema es mejor utilizar un arranque y parada por botones pulsadores. Para finalizar, cada uno de estos componentes necesita ser empleados con un amperaje dependiendo del consumo del motor. Poniendo como ejemplo este motor que tenga 10 caballos conectado a 220 voltios, el coseno de phi lo ven en la placa de características, que sería el factor de potencia. Lo calculamos de esta manera. Primero tenemos que pasar los caballos a vatios. Un caballo son 746 vatios, 10 caballos serían 7460 vatios. Con esta fórmula calculamos la intensidad, potencia igual al factor de potencia por voltaje por la constante de la corriente trifásica, y nos da que 10 caballos a este voltaje por este factor de potencia son 23 amperios. Con este dato tenemos que comprar o elegir la llave termomagnética, el disyuntor, el contactor y el calibre de los cables. En el caso del contactor y del calibre de los cables, necesito que soporte más de estos 23 amperios, no necesito que se queme en el caso de que este motor esté trabajando en exceso. En el caso del disyuntor y la llave termomagnética, necesito que se dispare lo más cercano posible a este valor, ya que estos son de protección. Entonces en este caso yo compraría una termomagnética y un disyuntor entre 20 y 25 amperios, que es lo que hay en el mercado. Creo que no hay específicamente 23 amperios, pero lo elijo en el rango más cerca de los 23 amperios. No puedo comprar uno de 50 amperios porque en el caso de que el motor esté sobre trabajando, tenga un exceso de consumo, se quema el motor, se queman los cables y no se dispara nunca la protección. Tampoco lo puedo comprar de 18 porque en este caso un molino, que siempre está trabajando con carga, se dispararía cada rato y no dejaría trabajar. Entonces tiene que ser cercano a lo que se calcula. En el caso del contactor, compraría uno de 32 amperios. Lo importante es que sea mayor al amperaje del motor. Y en el caso de los cables, buscaría una tabla. Hay otras maneras de calcular esto, pero hay una caída de tensión por cada metro de cable, entonces el cable tiene que ser lo más grueso posible, pero tampoco tan grueso para que salga costoso. En este caso elegiría el cable calibre 10 que soporta 30 amperios. Como nada más necesito que soporte 23, es suficiente. Calibre 12 solamente 20. Esto varía, depende del fabricante, y calibre 10 que soportan 40 amperios, pero esto sería la manera más fácil de elegir el cable según el amperaje, con estas tablas. Este es el sistema americano, que mientras más grande el número, más pequeño el diámetro. Y eso sería todo. Esto sería el sistema de arranque y parada y la manera de cómo seleccionar el
cómo calcular el amperaje y cómo seleccionar los diferentes componentes de protección y el sistema arranque y parada. Y ya para finalizar vamos a evaluar este laboratorio virtual con una asignación única, la asignación final porque es la única. Para comenzar un diseño eléctrico tenemos que comenzar con el esquema tecnológico del proceso que queramos implementar aquí. En este caso, como ejemplo, tengo el de la mantequilla de maní. Tengo el esquema tecnológico, resección de la materia prima, tostado, enfriamiento, etc. Entonces lo vamos a hacer de esta manera. En la asignación ustedes van a buscar un esquema tecnológico de su preferencia, el que ustedes quieran, a excepción de la mantequilla de maní, porque es el ejemplo. Y van a identificar qué máquina eléctrica lleva cada etapa del proceso. En el caso de la selección de la materia prima, no estoy seguro cómo en el maní, pero supongo que se limpia con una manguera y agua. Eso sería una bomba y la bomba sería un motor. En el tostado sería un horno de inducción, que quiere decir que es una resistencia trifásica. El enfriamiento, una unidad motocompresora, como dicen en los cursos de refrigeración, es otro motor. Escaldado es otra resistencia. Mezclado, una mezcladora. Molienda, pasteurización, una marmita. Y el enfriamiento, almacenamiento, otro motor. Entonces lo hacen de esta manera. Seleccionan un esquema tecnológico, identifican qué máquina necesita. Supongo que siempre va a ser un motor y una resistencia. No se me ocurre que otra máquina vayan a necesitar trifásica. Las luces y todo eso lo vamos a obviar, solamente me interesa el proceso. Y van a hacer el sistema que ya hicimos anteriormente. En el sistema anterior me faltó decirles que la alimentación de A1 y A2 de los contactores es monofásica. Como ven aquí baja directamente el neutro y lo llevaba hasta una de las tres fases. Es monofásica, en algunos casos es de 24 voltios, otro de 12 voltios, en cuyo caso necesita un transformador, pero la alimentación es monofásica. Entonces va del neutro a una fase. Solamente la bobina del estator A1 y A2. Dicho eso, bueno, eso sería prácticamente todo. Solamente hacen el diagrama eléctrico del proceso de su preferencia, pero cumpliendo unas condiciones que ya vamos a ver cuáles son. Esto lo pueden hacer en computadora, en un simulador, en AutoCAD, a lápiz y papel, en una hoja de plátano, donde quieran. Me lo envían por correo o por el WhatsApp, como ustedes quieran. Si no les cabe en una hoja, pegan una hoja con otra, si lo van a hacer a mano o si lo van a hacer en un programa, CorelDRAW, Illustrator, Photoshop. Estas serían las condiciones que tiene que cumplir el diagrama anterior. Primero, un motor con arranque estrella triángulo. Ya más o menos vieron cómo es, pero investigan cómo es el montaje. Pero básicamente sería el mismo sistema que ya vimos, con un timer y dos contactores más. No más de dos motores con los mismos HP, porque si ponen todos los motores de 10 HP sería lo mismo y no necesitamos 10 HP para una bomba o para cada proceso. 10 HP necesitaría máximo para la molienda, en caso que llegue molienda, pero las bombas por lo general un caballo máximo, 2 caballos, no creo que necesite más. Indicaré el amperaje de los disyuntores, magnetotérmicas y los calibres de los cables. Eso es calculando el amperaje y de ahí toman sus consideraciones para ver qué amperaje lleva cada componente. Termostato para resistencia y enfriadores. En lugar de colocar los botones, van a colocar un termostato. Motor con una boya eléctrica. Ya vieron cómo es. Eso es para la bomba de un cisterna. Y por último, montaje de una inversión de giro. La inversión de giro es que cuando se conectan los cables como van, uno en uno, L2 y L3 donde van, el motor va a girar en sentido horario, en sentido de las manecillas del reloj. Si se invierte uno de esos dos cables, el motor empieza a girar en sentido contrario. Eso es fácil, solamente lleva un contactor más similar al arranque estrella triángulo. Y esto serían todas las condiciones que tiene que cumplir.
Entonces, para recapitular, eligen un esquema tecnológico, hacen el diagrama simple y cumplen estas condiciones. Eso sería todo.